La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Paramahansa Yogananda, volumen 1. Discurso 12. Jesús echa del templo a los cambistas. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Juan 2:12-25. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Referencia paralela. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Mateo 21:12-13. Mansedumbre no es sinónimo de debilidad. Quien es un verdadero ejemplo de paz se halla centrado en su ser divino. Todas sus acciones se encuentran impregnadas del incomparable poder vibratorio del alma, ya sea que se expresen bajo la forma de una serena orden o de un enérgico acto de la voluntad. Es posible que las mentes que carecen de entendimiento critiquen el hecho de que Jesús hubiese enfrentado a los mercenarios del templo con un látigo, y lo consideren un acto que contradice una de sus enseñanzas. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El uso violento del látigo para expulsar de la casa de oración a los mercaderes y cambistas no parece concordar con la difundida imagen de mansedumbre de Jesús, que enseñaba la tolerancia y el amor. Sin embargo, a veces, las acciones de las personalidades divinas son desconcertantes con toda intención, pues tienen la finalidad de sacudir las mentes complacientes y sacarlas de su infundada aceptación de ciertas situaciones habituales.
Tener un concepto preciso de lo que es espiritualmente apropiado en el mundo de la relatividad requiere una rápida inteligencia y firme sabiduría. Aquellos que citan de manera dogmática las escrituras y cuya dependencia literal de inflexibles preceptos rinde homenaje más a la letra que a la esencia de la espiritualidad, en acción no siempre pueden discernir cuál es el comportamiento correcto. Jesús no respondió a una situación insostenible movido por una compulsión emocional hacia la ira, sino impulsado por una indignación justa y divina que expresaba su reverencia a la inmanencia de Dios en el lugar sagrado de adoración. Interiormente, Jesús no sucumbió a la ira. Los grandes hijos de Dios poseen los atributos y las cualidades del Espíritu, que es eternamente sereno. Han dominado mediante su unidad con Dios y el perfeccionamiento de su autocontrol cada matiz de la disciplina espiritual. Tales maestros participan de todas las actividades de los hombres mostrando total empatía por ellos y no obstante, conservan la trascendental libertad de sus almas respecto de los engaños de la ira, la codicia o cualquier otra forma de esclavitud a los sentidos. El espíritu se manifiesta en la creación a través de una multiplicidad de fuerzas que enaltecen, activan y oscurecen, y sin embargo, permanecen al mismo tiempo en la bienaventuranza increada, más allá de las incontables vibraciones del cosmos. De modo similar, los hijos del Señor se han liberado, actúan con resolución y eficacia en este mundo de relatividad, adoptando cualquier conducta que sea necesaria para cumplir con la voluntad divina, sin perder su sintonía interior con la inmutable calma, el amor y la bienaventuranza del Espíritu. La mansedumbre de las personalidades divinas es una fuerza muy poderosa, porque se basa en el poder infinito que se halla en el fondo de su amabilidad. Es posible que empleen ese poder actuando de manera enérgica con el fin de reprender a quienes insisten obstinadamente en no responder a una vibración más amable. Así como un padre amoroso recurre en ocasiones a la firme disciplina con el objeto de disuadir a su hijo de realizar acciones que pueden resultar perjudiciales, Jesús hizo una demostración de ira espiritual para impedir que esos hijos adultos de Dios cometiesen ignorantes actos de profanación, cuyos efectos, con toda certeza, serían nocivos tanto para ellos mismos como para la santidad del templo de Dios. Quienes siguen la guía de Dios pueden recurrir a medios extraordinarios para corregir un error, pero jamás actúan impulsados por un injustificado sentimiento de ira. En el Bhagavad Gita, la reverencia bíblica de los hindúes, se enseña que la ira es un mal que envuelve a la persona en el engaño, lo cual ensombrece su discernimiento y destruye, de ese modo, su capacidad de comportarse correctamente. Si a Jesús le hubiese impulsado un verdadero arrebato de ira, podría haber empleado sus poderes divinos para destruir por completo a los profanadores. Con el pequeño manojo de cuerdas que empuñaba, no pudo haber herido gravemente a nadie. En realidad, no fue el látigo, sino la vibración de la inmensa fuerza espiritual expresada a través de su personalidad la que expulsó a los mercaderes y cambistas. El Espíritu de Dios estaba con él, y ese poder irresistible provocó la huida de una multitud de hombres robustos ante la intensa vibración persuasiva de un solo hombre, que era el perfecto ejemplo de la mansedumbre. La espiritualidad aborrece la debilidad de carácter. Se debe tener siempre la valentía y la firmeza moral de mostrar fortaleza cuando la situación lo requiere. Este precepto se ejemplifica muy bien en un antiguo relato hindú. Érase una vez una perversa cobra que vivía en una colina rocosa en las afueras de una aldea. Esta serpiente odiaba que se hiciese ruido cerca de su morada y no dudaba en atacar a todo niño del pueblo que al jugar en las inmediaciones la perturbaba.
Se produjeron numerosas muertes y los lugareños intentaron por todos los medios matar al venenoso reptil, pero sin éxito. Finalmente, un grupo de aldeanos fue a ver a un santo ermitaño que vivía en las cercanías y le pidió que empleara sus poderes espirituales a fin de detener las mortíferas andanzas de la serpiente. Conmovido por las sinceras súplicas de los aldeanos, el ermitaño se dirigió a la madriguera de la cobra y, empleando la vibración magnética de su amor, llamó a la criatura. El maestro le dijo a la serpiente que era erróneo matar a niños inocentes. Le ordenó no volver a morder jamás y que procurara en cambio amar a sus enemigos. Bajo la inspiradora influencia del santo, el reptil humildemente prometió reformarse y practicar la no violencia. Poco después, el ermitaño dejó la aldea para realizar un peregrinaje que duró un año. A su regreso, cuando pasaba por la colina, pensó: veamos cómo se está comportando mi amiga la serpiente. Al aproximarse al agujero en el que ésta habitaba, se sobrecogió al ver que el desventurado reptil yacía afuera, medio muerto y con varias heridas infectadas en el lomo. El ermitaño le dijo: hola, señora serpiente, ¿qué ha ocurrido? La serpiente susurró con tristeza: maestro, este es el resultado de practicar sus enseñanzas. Al principio, cuando salía de mi agujero en busca de comida, ocupada en mis propios asuntos, los niños huían al verme. Pero poco tiempo después advirtieron mi docilidad y comenzaron a arrojarme piedras. Cuando se dieron cuenta de que prefería huir antes que atacarlos, se divertían arrojándome piedras con la intención de matarme. Cada vez que salía en busca de sustento para aplacar el hambre, maestro, muchas veces me escabullí, pero en muchas otras ocasiones me hirieron gravemente y ahora me encuentro aquí, con estas terribles heridas en el lomo por haber tratado de amar a mis enemigos. El santo acarició con dulzura a la cobra y sanó sus heridas de manera instantánea. Luego la corrigió amorosamente diciendo: pequeña tonta, te dije que no mordieras, pero ¿por qué no silbaste? Si bien debe cultivarse la cualidad de la mansedumbre, eso no significa que hayamos de abandonar el sentido común ni convertirnos en un felpudo y permitir que los demás nos pisoteen con su proceder equivocado. Cuando nos provoquen o ataquen injustamente, es preciso mostrar una fortaleza no ofensiva en apoyo de nuestras justas convicciones. Sin embargo, quienes tengan tendencia a encolerizarse y a perder el autocontrol, dejándose llevar por comportamientos violentos, no deben intentar siquiera hacer alarde de una ira simulada. Jesús silbó a los mercaderes y cambistas porque no estaba dispuesto a permitir que la casa de Dios fuese degradada por las vibraciones mundanas del comercio y del lucro personal. Sus palabras y acciones le transmitían este mensaje: llevaos este indecoroso mercantilismo del templo de Dios, porque las vibraciones materialistas eclipsan en gran medida la sutil presencia del Señor. En el templo de Dios, el único pensamiento que debe prevalecer es el de la posesión del tesoro imperecedero del infinito, y no el de la obtención de ganancias materiales. La sutil ley del magnetismo establece que cada objeto, persona o acción irradia una vibración característica que engendra pensamientos específicos en la conciencia de aquel que entra en su esfera de influencia. La vibración de una vela o de una lámpara de aceite en el templo induce a pensar en una paz imperturbable o en la iluminación que proviene de la sabiduría, puesto que la luz es la primera manifestación del espíritu, en tanto que cualquier forma de comerciar con bienes mundanos despierta la inquietud y los deseos sensoriales. Puede que no haya vibración negativa alguna ligada a la venta discreta de libros sobre las escrituras u otros textos que despierten el recuerdo de Dios, cuando se ofrecen en el templo como un servicio a los devotos y siempre que lo recaudado se utilice para el mantenimiento de la casa de adoración
y sus buenas obras espirituales. Sin embargo, la venta de otras mercancías en la casa de Dios, así como también la venta de bienes con fines de lucro personal, genera vibraciones opuestas al propósito y a la atmósfera espiritual del lugar sagrado. El celo por tu casa me devorará. Los discípulos corroboraron las palabras de Jesús con esta frase proveniente de las Escrituras. El fervor por adorar a Dios que inspira un santuario dedicado al Ser Supremo debe ser absorbente y hay que evitar que sea perturbado por la codicia o las vibraciones materiales que devorarían la vibración espiritual de la presencia de Dios. La advertencia subjetiva que se desprende de este acto que llevó a cabo Jesús en el templo es que quien adora sinceramente a Dios debe observar con toda reverencia la ley del ferviente concentración. Si dedicamos a la oración una atención superficial, mientras en el trasfondo de la mente albergamos pensamientos relativos a nuestros quehaceres, tales como obtener y poseer, planear y ejecutar, estamos tomando el nombre de Dios en vano, el poder de concentración por medio del cual logramos que algo se manifieste. Se alcanza al centrar la mente en un solo objeto a la vez. El acto de comprar y vender, la interminable actividad mercantil de la vida material, debe llevarse a cabo en el mercado de nuestras diarias obligaciones, pero representa una distracción si invade el templo de la oración. Del mismo modo, colocar un altar y predicar dentro de un negocio constituiría una imposición inoportuna con respecto a las actividades propias del comercio. Orar con desgana, divagando y sin concentración no atrae ni la respuesta de Dios ni el poder de concentración necesario para alcanzar el éxito material. Aun cuando Dios trata de responder a las oraciones sinceras de sus hijos, su voz que resuena en la paz y que se percibe a través de la intuición queda completamente distorsionada por la inquietud que provocan las negociaciones de los sentidos con el mundo exterior y por los subsiguientes pensamientos afines que surgen y exigen la atención del devoto. El Señor se retira humildemente y se mantiene en un silencio distante cuando el templo de la concentración de su devoto se convierte en un ruidoso mercado profanado por los mercenarios de la conciencia material. La intuición del alma, el preceptor y guía crístico interior de los pensamientos y sentimientos sublimes del ser humano. Debe acudir entonces para expulsar a los intrusos esgrimiendo con enérgico poder la voluntad, el látigo de la disciplina espiritual y de autocontrol. La práctica regular de las técnicas científicas de meditación permiten que la atención se centre totalmente en el interior y que se bendiga el templo de la comunión interna, con una serena cesación del comercio sensorial. La conciencia del devoto se establece entonces en el santuario del silencio, el único altar donde es posible llevar a cabo la verdadera adoración de Dios. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, cuando fue levantado entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Los curiosos que se encontraban en el templo condenaron el ataque a los mercaderes y cambistas y se mostraron renuentes a cederles a Jesús el derecho a interferir en sus costumbres. Si él era en verdad un profeta investido con autoridad para intervenir en sus asuntos humanos, tendría que demostrarlo mediante algún signo milagroso por parte de Dios. De un modo particularmente hermoso, Jesús aceptó el desafío que le fue planteado. No respondió con un milagro, no sentía la obligación de convencer a los escépticos acerca de su divina misión.
solo les comunicó lo que ocurriría como resultado de las acciones que él realizaba en cumplimiento de la obra y de la voluntad de Dios. Sabía que la mayor prueba de su divinidad sería su futura crucifixión, un suceso precipitado por la ley de causa y efecto, como resultado del cual Dios realizaría el mayor de los milagros, la resurrección y ascensión del cuerpo de Jesús después de ser crucificado. El Padre le había permitido revelar este hecho futuro a las multitudes. El significado oculto de la frase pronunciada por Jesús en el sentido de que levantaría el santuario en 3 días fue interpretado como cabía esperar de manera errónea. ¿Cómo podría Jesús reconstruir en 3 días el templo de Jerusalén? En caso de que fuera destruido, si se habían requerido 46 años para construirlo. Sus palabras, sin embargo, se grabaron en la memoria de sus discípulos, que más tarde comprenderían que él se había referido a la resurrección del santuario de su cuerpo después de la muerte, como se afirmaba en las Escrituras. El hecho de reconstruir una forma viviente con los átomos del cuerpo, una vez que la muerte se ha cobrado su inexorable tributo, supera considerablemente en prodigiosidad toda construcción de un edificio en ruinas, por instantáneo que sea el logro de semejante proeza. No se puede obligar a los grandes maestros a hacer un despliegue de actos milagrosos solo para producir una impresión. Aun cuando en apariencia parezca oportuno y no se consideren las consecuencias de ese acto, entre los relatos acerca de la vida de Tegh Bahadur, un gran maestro de la India medieval, que fue asimismo el reverenciado noveno gurú en la línea sucesoria de los Sikhs, figura una sorprendente narración. El santo era famoso por las numerosas curaciones milagrosas que había realizado. Noticias de estos portentos llegaron a oídos del emperador, un soberano despótico que no toleraba oposición alguna. El emperador ordenó a Tegh Bahadur fuese llevado a la corte por la fuerza, con el propósito de convertirle al islamismo. Si no acataba esa orden, debía entonces mostrar sus poderes milagrosos. Aún bajo amenazas de muertes, Tegh Bahadur permaneció incólume. Finalmente, después de verse obligado a presenciar la cruel tortura y muerte de varios de sus discípulos, el gurú envió un mensaje al emperador en el que decía que accedería a cumplir con el mandato real de llevar a cabo un milagro. Con un trozo de cuerda se ató un pedazo de papel alrededor del cuello, tras lo cual declaró que ese hechizo le protegería y desviaría milagrosamente la espada del verdugo. El verdugo del emperador fue entonces invitado a corroborar esta aseveración en ese mismo momento. Ante la horrorizada mirada de quienes se encontraban observando, la cabeza cercenada del santo rodó al suelo en tanto que el papel hechizado se desprendía y caía sobre el suelo de mármol. Tras recogerlo fue leído en voz alta y entonces se reveló el verdadero milagro de Tegh Bahadur. En el trozo de papel se hallaban escritas estas palabras: Sir Dilla Sar Nadilla. Entrego mi cabeza, mas no el secreto de mi religión. Los santos no sienten la necesidad de dar satisfacción a los desafíos de los incrédulos. Los devotos que humildemente buscan que el gurú les revele su unidad con Dios presencian portentos aún mayores que el despliegue de poderes fenoménicos, tal como ocurrió con los discípulos de Jesús y como yo mismo tuve oportunidad de comprobar en el caso de mi maestro. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Jesús no se dejaba impresionar por la creciente aclamación popular, de que era objeto como resultado de sus milagros. Sabía que en la voluble emocionalidad de las masas no había una respuesta lo suficientemente perdurable que pudiera ser
baluarte de sus enseñanzas o agregar siquiera un ápice a sus divinos méritos. Por consiguiente, no consideraba como criterio de su éxito lo que la gente opinara de él. La prédica de su evangelio recibía como único impulso la infinita fuerza de Dios. La fama es, en el mejor de los casos, un aliado en tiempos de prosperidad, cuya lealtad declina fácilmente ante un cambio desfavorable en los vientos de la opinión pública. Nuestras mejores intenciones, si carecen de la estabilidad que proporciona la sabiduría, se encuentran desprobablemente sujetas a las cambiantes distorsiones del juicio errado. Un maestro conoce perfectamente, sin prejuicio alguno, la naturaleza de los seres humanos. Con solo mirar a una persona puede determinar en forma instantánea los rasgos sobresalientes de su conciencia. Para conocer el carácter y los pensamientos más íntimos de una persona, Jesús no se basaba en la reputación que ella tuviese en su comunidad ni en la imagen que presentara por su apariencia o conducta. Conocía lo que hay en el ser humano, mediante la sabia facultad intuitiva del alma. Existen distintos medios para precisar el carácter de una persona. Las diferentes escuelas de psicología son capaces de identificar los tipos específicos de personalidad y sus rasgos predominantes. En diversas épocas se han propuesto otros métodos para evaluar el carácter, tales como la frenología, el estudio de la configuración cefálica, la fisonomía, la deducción de la naturaleza de una persona mediante el análisis de sus rasgos faciales y corporales, y la patonomía, el estudio de los sentimientos y emociones del hombre a través de las señales externas de sus expresiones faciales y movimientos corporales, así como el estudio de las reacciones emocionales a los diferentes sucesos de su vida. Sin embargo, al emplear estos métodos se está expuesto a llegar a conclusiones erróneas. La fealdad de Sócrates hizo que algunos pensaran que él era una mala persona, cuando en realidad era un alma avanzada, y a la inversa, en ocasiones una mujer o un hombre de atractiva belleza y conversación agradable resultan en el fondo individuos traicioneros. El verdadero indicador de la naturaleza de una persona no es la apariencia, ni la conducta externa, ni el renombre, sino lo que ella es en su interior. Un maestro no responde a las palabras de las personas, sino a los pensamientos que éstas abrigan, tampoco a interferencias psicológicas, sino a la percepción verdadera que experimenta del ser interno de ellas. El análisis intelectual o las deducciones del raciocinio dependen de la información que suministran los falibles instrumentos sensoriales. La intuición, en cambio, es el conocimiento directo de la verdad y no depende de la información sensorial, la cual es poco fidedigna, ni del análisis intelectual efectuado por la mente inferior. La percepción intuitiva es más profunda que la telepatía. Incluso si uno logra captar telepáticamente los pensamientos y sentimientos de los demás, existe la posibilidad de juzgarlo de manera equivocada. Un maestro, sin embargo, conoce a los seres humanos gracias a que puede percibir sus conciencias y hacerse uno con sus vidas. Jesús no se abandonó a los brazos de la muchedumbre de Jerusalén, recientemente convertida, pues recibió la limitada capacidad espiritual que ésta poseía. Tampoco desplegó ante sus mentes carentes de entendimiento la total magnitud de su conocimiento de Dios. Aun cuando su amor y sus bendiciones incondicionales abrazaban a todos por igual, al mismo tiempo buscaba entre la multitud a los buscadores genuinamente sinceros, tales como Nicodemo, a quien se hace referencia en los versículos siguientes. Fin del discurso 12. Gracias por escuchar.